En el verano de 1969, el mundo observó con incredulidad cómo dos naciones centroamericanas, El Salvador y Honduras, entraban en guerra abierta. No fue una lucha por petróleo, territorio o ideología. Comenzó con un partido de fútbol. Pero bajo el rugido de la multitud y el fulgor de los goles, décadas de resentimiento, injusticia y desesperación ya habían construido un barril de pólvora esperando una chispa. Esa chispa llegó en una húmeda noche de junio, cuando un partido de clasificación para la Copa del Mundo encendió la mecha de una guerra real. Para entender cómo el fútbol se convirtió en derramamiento de sangre, primero debemos volver a la raíz de la tensión. Honduras y El Salvador, aunque vecinos, estaban divididos por la tierra, la clase y las oportunidades. El Salvador, el más pequeño de los dos, estaba a reventar. Su población se acercaba a los 4 millones, pero su tierra fértil estaba concentrada en manos de unas pocas familias de élite. La mayoría de los salvadoreños vivían en una pobreza aplastante, incapaces de poseer la tierra que trabajaban. Al otro lado de la frontera, Honduras tenía más tierra, pero menos gente. Para muchos salvadoreños empobrecidos, parecía una puerta abierta, una oportunidad de empezar de nuevo. A mediados del siglo XX, cientos de miles de salvadoreños habían cruzado a Honduras, a menudo asentándose ilegalmente. Durante años, trabajaron la tierra, criaron familias y se integraron en la vida hondureña. Pero los terratenientes en Honduras comenzaron a resistirse, alegando que los migrantes salvadoreños estaban tomando demasiado. El resentimiento local creció. Y cuando el gobierno hondureño lanzó un programa de reforma agraria en 1962, permitió a los terratenientes nativos reclamar territorio, a menudo a expensas de los ocupantes ilegales salvadoreños. Las tensiones hervían a fuego lento y la violencia comenzaba a gestarse. Mientras tanto, ambas naciones luchaban bajo gobiernos frágiles. En El Salvador, los militares gobernaban con mano de hierro, pero enfrentaban una presión creciente de una población inquieta y pobre. En Honduras, el gobierno era débil y estaba fuertemente influenciado por poderosos terratenientes. Cada régimen necesitaba una distracción, una forma de canalizar la ira del pueblo hacia el exterior, lejos de sus propios fracasos. Y entonces llegaron las eliminatorias de la Copa del Mundo. En 1969, las dos naciones se enfrentaron por un lugar en la Copa Mundial de la FIFA de 1970. El enfrentamiento era más que un deporte. Se convirtió en una cuestión de orgullo nacional. El 8 de junio, el partido de ida tuvo lugar en Tegucigalpa, Honduras. Los jugadores salvadoreños fueron mantenidos despiertos toda la noche por multitudes hostiles que golpeaban ollas, lanzaban piedras y gritaban insultos fuera de su hotel. Cuando comenzó el partido, las emociones estaban a flor de piel. Honduras ganó 1-0 en un partido brutal que dejó jugadores lesionados y aficionados furiosos. Pero el verdadero caos vino después. Los informes de aficionados y jugadores salvadoreños atacados alimentaron la indignación en su país. Una semana después, el partido de vuelta se celebró en San Salvador. El equipo hondureño, llegando en una atmósfera de venganza, enfrentó el mismo acoso, pero mucho peor. Su autobús fue rodeado por turbas que lanzaban piedras y botellas. Dentro del estadio la tensión se volvió tóxica. El Salvador dominó y ganó 3-0, pero el pitido final no terminó la batalla. La encendió. Estallaron disturbios y varios aficionados hondureños fueron golpeados o asesinados mientras intentaban marcharse. A la mañana siguiente, los periódicos hondureños publicaron fotos de la violencia, calificándola de humillación nacional. Al otro lado de la frontera,
Los salvadoreños fueron expulsados de sus hogares, golpeados o algo peor. Miles huyeron de regreso a El Salvador, trayendo historias de atrocidades que inflamaron la indignación nacional. Mientras ambos gobiernos intercambiaban acusaciones, el odio llenaba las ondas de radio. Las estaciones de radio en El Salvador transmitían himnos patrióticos, enmarcando la crisis como un ataque a la dignidad salvadoreña. La propaganda pintaba a Honduras como un tirano, que expulsaba a agricultores inocentes y violaba los derechos humanos. Honduras respondió con la misma retórica, acusando a El Salvador de agresión y anarquía. El 27 de junio, después del tercer y último partido de desempate en Ciudad de México, que El Salvador ganó 3-2 en la prórroga, las relaciones se rompieron por completo. El Salvador anunció que cortaba todas las relaciones diplomáticas con Honduras. La guerra del fútbol había comenzado, pero la chispa del fútbol era solo una tapadera para años de tensión. Entre bastidores, los generales salvadoreños ya estaban movilizando tropas. El 14 de julio de 1969, El Salvador lanzó ataques aéreos y terrestres contra Honduras. El mundo quedó atónito. ¿Cómo pudo una rivalidad futbolística estallar en guerra en cuestión de días? Sin embargo, para ambos bandos, ya no se trataba de deporte, se trataba de honor, supervivencia y venganza. La Fuerza Aérea de El Salvador atacó primero, apuntando al aeropuerto de Toncontín en Tegucigalpa. Sus pequeños aviones de hélice, muchos de ellos convertidos de aviones civiles, bombardearon los depósitos de combustible y centros de comunicación hondureños. Simultáneamente, las tropas terrestres salvadoreñas cruzaron la frontera por múltiples puntos, avanzando hacia ciudades clave como Nueva Ocotepeque y Choluteca. Al principio, las fuerzas de El Salvador ganaron terreno. Estaban mejor organizadas y tenían más experiencia, muchas de ellas entrenadas bajo programas militares estadounidenses. Pero Honduras respondió rápidamente. Su fuerza aérea, equipada con aviones ligeramente más modernos, tomó represalias con bombardeos que penetraron profundamente en territorio salvadoreño. Las aldeas ardían. Los civiles huían por decenas de miles. La indignación internacional creció a medida que aumentaba el número de muertos. En solo unos pocos días, el conflicto cobró miles de vidas, la mayoría de ellas civiles. Los avances iniciales de El Salvador se estancaron a medida que las líneas de suministro se extendían demasiado. Honduras comenzó a recuperar el terreno perdido. Y mientras ambos bandos bombardeaban la infraestructura del otro, el costo económico se disparó. Puentes, carreteras y fábricas fueron destruidos, paralizando las frágiles economías de ambas naciones. Para el 18 de julio, 4 días después de que se dispararan los primeros tiros, la Organización de Estados Americanos intervino. A través de una diplomacia frenética, negociaron un alto el fuego. Bajo la presión de Estados Unidos y los países vecinos, El Salvador acordó retirar sus tropas, con una condición. Honduras debía garantizar la seguridad de los refugiados salvadoreños. Pero la confianza se había perdido. Pasaron 2 semanas más antes de que los últimos soldados salvadoreños se retiraran al otro lado de la frontera. La guerra había terminado, pero las heridas que dejó tardarían décadas en sanar. Cuando el humo se disipó, la guerra del fútbol había durado solo 100 horas, pero en ese corto tiempo, alrededor de 6.000 personas habían muerto, la mayoría de ellas civiles. Más de 100.000 salvadoreños que vivían en Honduras fueron desplazados, forzados a regresar a una patria que no podía alimentarlos. Las fronteras se endurecieron, el comercio colapsó, y las relaciones diplomáticas permanecieron congeladas durante más de una década. Ambas naciones cayeron en una inestabilidad política más profunda. En El Salvador,
el resentimiento y la desesperación económica alimentaron un creciente conflicto civil que luego explotaría en la Guerra Civil Salvadoreña de la década de 1980. En Honduras, los militares ganaron más poder, allanando el camino para años de dictadura y corrupción. No fue hasta 1980 que El Salvador y Honduras finalmente firmaron un tratado de paz. Incluso entonces, la disputa fronteriza se prolongó hasta 1992, cuando la Corte Internacional de Justicia finalmente resolvió el asunto. Para entonces, la guerra del fútbol se había convertido en una lección de advertencia, un símbolo de la facilidad con que el orgullo y la propaganda pueden volver a un vecino contra otro. Y sin embargo, llamarla la guerra del fútbol no capta la esencia. Sí, el fútbol encendió la chispa, pero fueron la pobreza, la desigualdad y el nacionalismo los que construyeron la hoguera. Los partidos simplemente dieron a ambas naciones una excusa para desatar lo que habían estado conteniendo durante años. Al final, no hubo vencedores, solo pérdida, dolor y un inquietante recordatorio de lo frágil que puede ser la paz. Incluso hoy, la historia parece surrealista. Una guerra por un partido de fútbol. Suena absurdo, hasta que recuerdas que toda guerra, sin importar cuán irracional sea, comienza con una historia en la que la gente cree. Para El Salvador y Honduras, en 1969, esa historia fue de orgullo, humillación y venganza. La guerra duró solo 4 días, pero su sombra se extendió a través de generaciones. Enseñó al mundo que incluso algo tan hermoso como el juego bonito puede, en las manos equivocadas, convertirse en un arma.